Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de La Nueva Podcast. Yo soy Robert Castellanos y me complace estar compartiendo nuevamente con ustedes en el podcast del Grupo de Farmacias La Nueva. En esta oportunidad, desde un hermoso lugar acá en la ciudad de Valera, como lo es Quinta La Hechizada, a quien agradecemos por abrirnos sus puertas y prestarnos estos hermosos espacios para tener conversaciones valiosas, educativas y para culturizar mucho acerca de la salud. En esta oportunidad, con una invitada especial, hablo de la doctora Milagros Facero. Ella es gastroenterólogo y va a hablar con nosotros aquí en este episodio. Doctora, bienvenida a este espacio de La Nueva Podcast, un espacio para hablar de salud, de temas importantes y para sobre todo despejar dudas con respecto a nuestros hábitos y encontrar la salud, ¿no? Bienvenida. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer para nosotros que esté aquí, doctora. Gastroenterólogo, ¿cuánto se tiene que estudiar después de ser médico para hacer la especialidad? El posgrado aquí en Valera, yo me formé aquí en Valera, me gradué de médico en Mérida, me formé ¿En la ULA? En la ULA. Correcto. Me gradué de gastroenterólogo aquí en Valera y aquí en el hospital son 2 años de posgrado. Bien, ¿y cuánto tiempo tienes ya con la especialidad ejerciendo, digamos? Como gastroenterólogo cumplo ahorita en diciembre 10 años de graduada. Bastante tiempo ya por la década. Bueno, doctora, vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos a hablar de un tema que es muy importante, como casi todos los que conversamos acá en este proyecto de La Nueva Podcast. Vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. Bueno, el síndrome de intestino irritable es uno de los motivos de consulta más frecuentes porque son síntomas realmente, pues, digamos, inespecíficos. Consiste en un conjunto de malestares dados bien sea por estreñimiento, bien sea por diarrea o por la presentación de ambos cuadros clínicos, no asociado, ocasionalmente no asociado a patología orgánica, es decir, no se puede asociar a otra enfermedad o a otra patología que esté en el intestino. Está relacionada directamente, se sabe en la actualidad que está asociada con el eje cerebro-intestino y pues eventos como el estrés, la mala alimentación, la deprivación del sueño, alteraciones en la microbiota pueden desencadenarla y mantenerla en el tiempo. Doctora, hay algo que me llama la atención de lo que usted menciona porque dice, se sabe actualmente de este eje. ¿Capaz antes no se sabía o es un descubrimiento relativamente nuevo? Tiene relativamente poco tiempo, digamos, asociándose al síndrome de intestino irritable. A medida de que se fue avanzando en estudios acerca de la microbiota, se fue encontrando la relación directa que hay entre el eje cerebro-intestino y el comportamiento del funcionalismo intestinal e incluso de las colonias bacterianas que tenemos en el colon. ¿Cuáles son esos principales síntomas de ese paciente que llega con cierto dolor por diarrea, como usted lo dijo anteriormente, pero otros síntomas que usted puede decir, esto es posiblemente esta patología? Pues tenemos primero que el síndrome de intestino irritable subtipo estreñimiento es en el que el paciente, el 25% de sus evacuaciones o más son asociadas al estreñimiento, es decir, son heces caprinas, lo que dice dicen los pacientes en bolitas secas, son evacuaciones duras, con esfuerzo. La mayoría de las evacuaciones de estos pacientes son con este patrón. Está el subtipo diarreico, el 25% de las evacuaciones de estos pacientes, o dicho de otra manera, más de 3 evacuaciones de las que se presenten en la semana son diarreicas, es decir, son evacuaciones líquidas, bien puede que tengan detritos de comida o no, y el mixto en el que se puede encontrar ambos patrones. Y también está el no clasificado, en el que se puede encontrar cualquiera de los patrones anteriores sin poderlo ubicar en un tiempo o en un espacio específico. Y pues bueno, el síndrome de intestino irritable está relacionado con un trastorno que antes se llamaban trastornos funcionales. Ahorita se conoce que son trastornos no orgánicos, porque no están relacionados directamente a una patología física, sino se presentan sin haber signos de alarma, es decir, sin haber evidencia de que sea una patología maligna del colon o algún trastorno de mala absorción. Es decir, el paciente, supongo, ¿no? Esto desde la suposición, no va a ir a la consulta porque tenga el síndrome de intestino irritable, sino va porque de pronto tiene diarrea, tiene otros síntomas que ya usted, como con los estudios necesarios y con la clínica, pues detecta que tiene ese problema. Eso es correcto, el paciente acude porque se estriñe o hace episodios de diarrea
y al interrogar al paciente nos damos cuenta que no está relacionado directamente con la ingesta de algún alimento y no está relacionado directamente con aparición de incluso algún valor del laboratorio alterado. Casi siempre está relacionado a eventos estresantes. En el caso de los estudiantes, antes de un examen, por ejemplo, pueden hacer diarrea, pueden hacer estreñimiento. Cuando hay algún evento laboral importante, el paciente también presenta alteración en el hábito intestinal y es importante recalcar que es un signo cardinal el dolor. El dolor puede aumentar o disminuir durante el acto evacuatorio. Okay. Entonces el paciente puede que no tenga dolor y al momento de evacuar hay dolor abdominal y cesa, o al contrario, que tenga dolor abdominal y al momento de evacuar el dolor mejora. Y eso podría ser indicativo o podría ser sospecha de que sea un síndrome de intestino irritable. ¿De qué manera está relacionado, digamos, con las emociones? Usted nombraba el estrés, por ejemplo. ¿De qué manera se puede relacionar? Una persona muy estresada puede tener síndrome entonces de intestino irritable, o cómo lo puede mejorar en caso de que ya lo padezca a través de las emociones. Pues no está bien descrito qué sucede primero, pero están íntimamente relacionados. Cuando una persona está sometida a estrés, se liberan mediadores inflamatorios y a su vez esa liberación de mediadores inflamatorios hace que se altere la producción de colonias bacterianas, generando alteración en la microbiota. Eso hace que aumente la producción de gas, aumenta la retención de agua a nivel del intestino y se produce gas. Hay mucho gas y eso puede traer en consecuencia dolor. Y aparte, también otra de las aristas, digamos, del eje cerebro-intestino es el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso parasimpático, que es el que domina prácticamente el sistema digestivo. Entonces, eventos estresantes generan alteraciones sobre estos plexos nerviosos y va a generar a su vez alteraciones en la liberación de neurotransmisores. Todo es una cascada. Doctora, o sea que puede un paciente decirle, yo tengo estos síntomas, y cuando usted entra en las preguntas, no, es que yo todos los días temprano me madrugo, tengo mucho estrés, o no, la persona capaz no dice que tiene estrés, pero cuando le cuenta su día a día o cuando usted está haciendo las preguntas, detecta que hay una conducta diaria que tiene las emociones por el cielo quizás, y todo influye en esta parte, ¿no? Ahora bien, quería saber si tiene importancia, digamos, o tiene que ver el factor de la edad. ¿A partir de cierta edad o lo pueden padecer niños, lo pueden padecer adolescentes? Cuénteme eso, doctora. Pues no está relacionado directamente con la edad, pero lo padecen más frecuentemente las mujeres que los hombres. En el grupo, más en el género sí se ve más en las mujeres, pero con respecto a la edad, no necesariamente. Lo que sí es importante es tomar en cuenta que no todo es síndrome de intestino irritable, y de acuerdo a la edad y a la aparición de otros síntomas, siempre hay que descartar que esa diarrea o ese estreñimiento no corresponda a alguna otra patología orgánica, una enfermedad celíaca, un cáncer de colon, a cualquier otra patología digestiva. Si el paciente es diabético, va a haber alteraciones a nivel de la motilidad gastrointestinal. Entonces hay que indagar muy bien, hay que estudiar muy bien al paciente antes de instaurar un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Así como ustedes tienen que estudiar muy bien al paciente, el paciente también tiene que saber muy bien qué es lo que tiene y no automedicarse. ¿Qué tanto va por la automedicación los problemas en el intestino? Porque me imagino que la persona al tener de pronto diarrea, bueno, se automedica, sabe cuál es el medicamento, que capaz no vamos a mencionar, pero sabe cuál es ese medicamento que tiene que tomar para frenar un proceso diarreico y que no tiene nada que ver con lo que está tomando, con lo que está sintiendo, ¿no? Sí, de hecho, en gastroenterología los niveles de automedicación son importantes. La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta ya ha tomado algo por cuenta propia, lo adquiere en la farmacia y lo toma. Y entonces a veces eso es quizás paliativo porque mejora el síntoma físico, pero al volver a exponerse de nuevo a una situación de estrés o al volver a ponerse en contacto con algún alimento irritante, que también es perfectamente válido, por lo menos los alimentos fermentables pueden desencadenar diarrea, por ejemplo. Y entonces si el paciente ya trae la predisposición y tiene un síndrome de intestino irritable, eso va a empeorar los síntomas. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista médico para una persona que ya padece esta patología, doctora? Pues en el caso de los pacientes con subtipo diarreico, es importante que el paciente sea muy cuidadoso con la alimentación, que evite los alimentos fermentables, lo que llamamos los FODMAPs, que son alimentos que tienden a producir mayor cantidad de gas.
y pueden generar alteraciones a nivel de la flora intestinal si se consumen en exceso en pacientes sensibles. Hacer actividad física, tener higiene del sueño, porque está demostrado también que tener una mala higiene del sueño libera hormonas hormonas de estrés como el cortisol, y eso a su vez empeora los síntomas durante el día. Y entonces en el caso de los pacientes con subtipo estreñimiento hay que ser muy cuidadosos con la fibra, hay que tener una alimentación también adecuada, pero orientada a evitar estos alimentos que puedan generar más estreñimiento, evitar el consumo de harinas refinadas, de azúcar blanco, y de la misma manera también hacer manejo del estrés y tener higiene del sueño. Doctor, usted acaba de mencionar algo que capaz le pase a muchos médicos, a muchos de sus colegas, que es cuando el paciente ya acude a la consulta, muchas veces lo hace como que en la última instancia. Ya me tomé lo que había en casa, fui a la farmacia y me automediqué, le hice caso a la vecina porque me dijo que me tomara tal cosita. ¿Hasta qué punto puede perjudicar la automedicación y sobre todo los bebedizos, los remedios estos caseros, en caso de padecer el síndrome de intestino irritable? Pues el consumo de herbolarios, de ramas o de té o de hierbas de manera indiscriminada puede generar irritación a nivel de la mucosa intestinal y empeorar por lo menos los síntomas de diarrea, y este tipo de medicamentos también pueden generar alteraciones a nivel hepático, a nivel renal. Entonces son remedios caseros que pueden traer consecuencias a mediano o a largo plazo para los pacientes. O sea, en vez de una mejoría, todo lo contrario, empeorar y afectar otra parte del cuerpo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de tomar ramas o guarapos, hacer mezclas de infusiones, de hierbas, porque eso puede perjudicar la función hepática o la función renal e incluso puede empeorar el cuadro de síndrome de intestino irritable. No, y aparte que desde un punto de vista cultural, donde estamos en Trujillo, la gente todavía tiene mucha fe, por decirlo de alguna manera, puede ser que le tenga, no sé, crea en una rama, pero entonces tiende a que, bueno, esto es mi abuela, esto es mi mamá, y a usted también le va a servir. Entonces desde niños nos están dando un mal ojillo, una cuestión, y puede afectar mucho a la larga o a corto plazo el problema. Desde el punto de vista cultural, el paciente que asiste a su consulta, de 10, de 20, ¿cuántos han hecho esto? ¿Cuántos usted los culturiza con este tema de las bebidas por tantos desencadenantes que puede tener, doctora? Con respecto a los herbolarios, yo creo que más del 90% de los pacientes, porque de repente un té de manzanilla, pero hay pacientes que mezclan 2, 3, 4 raíces, plantas que de repente consiguen y las toman del patio de su casa y hacen cocimiento de varias plantas. Entonces eso pues en todo caso puede ser peor. Doctora, hay que decirle a esas personas, y esto lo pregunto porque precisamente lo estábamos conversando antes de comenzar a grabar, a esas personas cuyo argumento es, bueno, pero es que la medicina viene de las plantas, y hay una cuestión que explicar que bueno, no estaría de más decirlo acá en este momento, doctora. Pues efectivamente las medicinas, los medicamentos vienen de las plantas, pero los medicamentos están elaborados con pesos, con medidas, con procedimientos exactos que retiran lo que pudiera ser tóxico en las plantas. Por lo menos hay gente que pone a hervir un puñado de ramas de X planta, pero no somos botánicos, entonces no sabemos que quizás de esa planta el tallo es tóxico y la hoja es lo único que es medicinal, pero no lo sabemos y ponemos todo eso a hervir. Así como también de repente el tiempo de cocción, quizás dejarla mucho tiempo hirviendo, entonces puede extraer
las propiedades de esa planta, pero también puede hacer que se oxiden otros componentes y hacer que se vuelva tóxica. Entonces, la farmacología está diseñada para eso, para que poder sacar todos los beneficios de las plantas y hacerlos útiles al consumo de las personas y que genere la menor cantidad de daño posible. Bueno, ahí está, importantísimo, porque ese argumento parece que arropara todo y hay un sinfín de cosas que obvian o no toman en cuenta a la hora de ponerlo en práctica. Doctora, además de la alimentación, que es, digamos, lo más importante a la hora de sufrir de esta patología de la que estamos hablando, ¿hay otra causa? Simplemente lo que nos comemos, lo que nos consumimos, o además de la alimentación, otras causas que puedan desencadenar en un síndrome de intestino irritable. Claro, ya como te había comentado, aparte de la falta de sueño, aparte de someterse a periodos de estrés, y también una alimentación inadecuada, muy rica en azúcares, en alimentos procesados, en harinas refinadas, puede traer como consecuencia que el intestino se inflame y eso puede desencadenar síntomas, bien sea de diarrea o de estreñimiento, dependiendo del paciente. Sí, claro. Bien, además ya decía, la alimentación, actividad física, ¿alguna otra recomendación, doctora, para estas personas, para no padecerlo? Porque una vez que ya está, se trata, es una enfermedad que no se cura, se trata, ¿no? Sí, es manejable, pero está sujeta a situaciones límite, al estrés, a de repente pasar periodos quizás comiendo de manera inadecuada. Una persona que tenga predisposición a tener síndrome de intestino irritable, en algún momento lo puede volver a desencadenar. Entonces, la manera de mantenerlo a raya es alimentándose bien, haciendo actividad física, tomando suficiente agua y tratando de mantener una higiene del sueño. Dormir el tiempo suficiente también es muy importante. Bien, bueno, doctora, muchísimas gracias, de verdad, muchas dudas despejadas con respecto a este tema. Qué importante que usted menciona como algo prioritario el tomar las siestas como debe ser, o dormirlas de suficientes horas, porque vivimos también en un ritmo muy acelerado últimamente, donde no nos damos cuenta y ya sobrepasamos las 12, y es como dice un psicólogo que yo escucho frecuentemente, que dice, normalmente nos dormimos al día siguiente, pasan las 12, dormimos, pero a las 5 de la mañana tenemos que estar pie en tierra, y todo eso, capaz no de una vez, pero a la larga, puede desencadenar problemas como el que estamos conversando. Entonces, qué importante que usted refuerce esto de descansar bien y dormir bien. Y pues siempre le digo a mis pacientes que hay cosas que nadie puede hacer por uno. Dormir bien, alimentarte bien, ser amable contigo mismo, no puedes pedirle a nadie que lo haga por ti, entonces hay que empezar por ti, empezar haciendo las cosas de esa manera y muchas cosas se van acomodando a medida de que vamos haciendo de los hábitos algo rutinario. Bien, bueno, doctora Milagros Facero, ella es gastroenterólogo y nos acompañó en este episodio de la nueva podcast. Muchas gracias, doctora, porque en su agenda, pues, usted apartó este espacio para compartir información valiosa con nosotros en este proyecto del Grupo de Farmacias La Nueva. Gracias, doctora. Gracias a ti. Los invito a ustedes a suscribirse en nuestro canal, darle me gusta a los videos que hemos subido en este tiempo, comentar, dejen sus comentarios, qué temas les gustaría que tocáramos, qué especialidades les gustaría que nosotros visitáramos para hablar de distintos temas, y por supuesto les dejo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @Grupo de Farmacia La Nueva. Este es el podcast del Grupo La Nueva, salud a tu alcance. Yo soy Robert Castellanos y nos encontramos en una próxima edición de este programa. Hasta la próxima.